Comenzamos por Francisco Javier Cremades, arquitecto del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE. Bienvenido. Pues buenos días a todos. Sustituyo en este caso a Carmen Fernández, que por motivos de salud no ha podido estar. Y pues voy a hablar un poquito de esta primera parte que nos han encargado, que es pues la apuesta por un entorno saludable. Para empezar, lo primero que tendríamos que definir es qué es un entorno saludable. No voy a definir lo que es un entorno, porque creo que estamos aquí todos del mundo de la arquitectura y sabemos lo que es un entorno, ¿no? Un entorno construido, un entorno natural, pero sí que vamos a ver lo que es un entorno saludable. Si soy capaz de saber cómo se pasa esto. Ahí. ¿Qué es un entorno saludable? Bueno, pues vamos a las definiciones de la OMS, que al final tenemos que buscar a alguien que sepa qué son estas cosas y que nos lo cuente. Y es un entorno en el cual se apoya la salud y se ofrece a las personas protección frente a las amenazas, ¿vale? Para esa salud. ¿Y qué es la salud entonces? Porque si lo que hace a un entorno ser saludable es precisamente favorecer la salud y proteger frente a las amenazas a la salud, tendremos que saber lo que es. La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, no la mera ausencia de enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo estar sano, en el sentido tradicional de la palabra, puedo no tener ninguna enfermedad en este momento y, sin embargo, mi estado de bienestar puede ser no completo. A lo mejor físicamente sí lo tengo, pero mentalmente no o socialmente no. Es decir, cuando yo llego a un edificio porque voy con mis amigos a pasar una tarde de viernes agradable o a ver el partido y resulta que queremos ir a un bar y el bar tiene 3 escalones y mi amigo que va en silla o que no puede subir los escalones se tiene que quedar fuera, obviamente no es una situación de bienestar social. Estamos afectando a la salud. Bien, la accesibilidad universal está reconocida como parte de los derechos humanos y ahí está la Convención la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sí, está reconocida como parte de los derechos humanos, pero no. ¿Cómo que pero no? Si está reconocida. No. En el año 2017, por dar un dato, solo el 7% de los libros que se publicaban en el mundo estaban disponibles para personas con discapacidad visual. Si es un derecho fundamental, si forma parte de los derechos humanos, ¿cómo es que las personas con discapacidad visual no pueden acceder a la cultura? Por poner un ejemplo, podríamos buscar más. La accesibilidad universal es un derecho fundamental para todos los españoles. Lo recoge nuestra Constitución. Sí, ahí está. Sin embargo, no es cierto. El papel lo aguanta todo. Solo el 17% de los edificios públicos, evaluados en el Observatorio de Municipios de Fundación ONCE y CERMI, de entre 840 edificios, solo el 17% puede ser utilizado por todas las personas. Edificios públicos de la Administración, con lo cual ya no es un derecho fundamental o ya no se está cumpliendo ese derecho fundamental. ¿Es una obligación normativa en el entorno construido español? Sí, lo recoge, por ejemplo, al entorno construido, el DB-SUA o la orden de la TMA 851, pero sin embargo, en un estudio de la Fundación de Mutua de Propietarios vemos que solo el 0,6% de los edificios de vivienda en España son completamente accesibles, con lo cual, ¿dónde está el cumplimiento normativo? Sobre el papel. ¿La accesibilidad universal es una cuestión de egoísmo? No, o no debería de serlo. Sin embargo, nos damos cuenta que sí que lo es, y nos lo dice la OMS. Es probable que casi todas las personas del mundo sufran en algún momento de su vida alguna forma de discapacidad, ya sea temporal o ya sea permanente. Con lo cual, estamos empezando a ver que la accesibilidad es algo bueno porque, como veis ahí en los pictogramas, algunos un poco tétricos, sobre todo hacia el final de la vida, pues nos va diciendo lo que pasa, ¿no? Cuando nacemos
Bueno, pues nosotros vamos en el carrito y sufrimos los problemas de accesibilidad, los sufren nuestros padres cuando nos tienen que empujar por la calle, pero nosotros cuando vamos dentro del carrito y vamos dando botes porque está el adoquinado de aquella manera, pues también los estamos sufriendo. Hay unas etapas de la vida en las que en principio pues a lo mejor nos resulta más fácil poder desenvolvernos y desarrollar nuestras actividades y vamos envejeciendo y solo por el mero hecho de envejecer pues ya tendremos otras limitaciones. Con lo cual, muchas veces pensamos en esa accesibilidad cuando nos vamos dando cuenta de que necesitamos que los entornos nos permitan seguir desarrollando nuestras actividades. ¿La accesibilidad universal se resuelve con los ajustes razonables? No. De hecho, la norma establece que los ajustes razonables son o deberían de ser la excepción. Cuando ya no puedo hacer absolutamente nada más, me voy al ajuste. Sin embargo, perdonad, volvemos, por ejemplo, con la mutua de propietarios, con la Fundación de Mutua de Propietarios, donde nos dice que por motivos económicos el 33% de los edificios se siguen sin adaptar. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, pues esto nos lleva a que nos vamos a encontrar un entorno construido, sobre todo de edificios, que es de lo que vamos a hablar ahora, en el que, bueno, podemos encontrar actuaciones que nos permitan utilizar esos edificios y otras que no. Os he traído unos cuantos ejemplos de situaciones en las que podemos ver cosas que pueden ser válidas y otras que pueden serlo menos. Por ejemplo, una entrada a una casa consistorial, ahí apreciáis en las fotografías cómo se ha eliminado el escalón que había en la puerta, un edificio histórico, los ayuntamientos suelen estar siempre pues, en edificios representativos de los municipios, etc. Y aquí, bueno, pues entre el adoquinado de la acera, que se ha levantado un poquito el nivel de la calle y además que hemos hecho un pequeñito plano inclinado en el escalón que quedaba, pues nos permite acceder. Bueno, es una buena actuación. Sin embargo, le hemos colocado dos maceteros bien hermosos a cada lado de la puerta del ayuntamiento para que así las personas que van guiándose por la referencia fija de la fachada pues se encuentren con un obstáculo que tienen que bordear y salvar hasta poder llegar a la puerta del ayuntamiento. Bueno, puntos de atención. Bueno, vamos a hacer un recorrido, o lo que os propongo es hacer un recorrido a través de bueno, diferentes espacios del edificio, desde que llegamos desde la calle hasta que podemos utilizar algunas de las estancias. Todos son fotografías, como veis, de edificios reales que existen. A la izquierda podéis ver una fotografía de un punto de atención en el que parece que han hecho un concurso a ver si podemos poner alguna cosa más complicada para que la gente acceda a ese punto. Y ya veis que para empezar es un plano inclinado sobre el que se abre el punto de atención, con lo cual yo me tengo que parar en una superficie que me invita a seguir bajando, ya sea en silla de ruedas o ya sea andando. Segundo, además tiene un rebaje al que no puedo acceder, lógicamente, porque el rebaje está hecho con el plano horizontal del resto de la cota del edificio y tengo un escalón, ¿no?, entre el borde de la rampa y el rebaje, y además, por si fuera poco, está pensado para cuando hace frío, porque si os dais cuenta, me meto en el radiador. Eso está muy bien, me puedo calentar un poquito si sé que me estoy quemando cuando me acerco demasiado. Pero si soy una persona que no tengo esa sensibilidad en las extremidades inferiores, pues me puedo producir una quemadura por estar demasiado próximo. En el otro lado vemos un edificio un poco más moderno en el que ya podemos apreciar ciertas cuestiones que sí que se han tenido en cuenta a la hora de la accesibilidad. Si nos fijamos justo en la parte de las taquillas, que es ese mueble blanco que aparece más a la izquierda de la fotografía, ya veis que tiene una parte inferior en la que no se han colocado taquillas. ¿Para qué? Para que una persona en silla pueda entrar, pueda aproximarse a las taquillas de la parte baja, pueda abrirlas y pueda depositar sus objetos. Ya veis que el mostrador también tiene varias alturas, ¿verdad? Y además tiene sus zonas de aproximación inferior, e incluso si aguzamos un poco la vista, porque la fotografía no se ve demasiado bien, si miramos a la derecha del todo nos vamos a encontrar con los paramentos de vidrio en los que se puede apreciar que hay una serie de puntos haciendo unos dibujos, ¿verdad? Que lo que está facilitándonos es que podamos localizar ese paramento que tenemos ahí. Muy distinto a los puntos que encontramos en la fotografía de la izquierda, como veis un punto rojo ahí en el centro, que si tienes la suerte de fijar la vista justo en él, pues entonces te darás cuenta de que hay un cristal. Si no, sabrás que hay un cristal de una forma empírica que puede conllevar algún tipo de lesión o por lo menos de molestia durante unas cuantas horas.
Itinerarios horizontales dentro de los edificios, bueno, pues tenemos ahí a la izquierda la oda al blanco, todo es blanco, el suelo es blanco, las paredes son blancas, los techos son blancos, las puertas son blancas, todo es absolutamente blanco y encima, para rematar, estamos en un municipio del sur de España que cuando quiten el biombo aquel que se ve ahí al fondo, que es temporal porque hacen anuncios y demás en ello, pues nos va a entrar un sol estupendo y maravilloso, que es de lo que se presume habitualmente en el sur de España, que va a reflejar en todas partes, y lo que me voy a encontrar es en un tubo de luz en el que no sé si voy para adelante o para atrás o si estoy llegando al final del túnel, ¿no?, de esos pictogramas que veíamos en la diapositiva del egoísmo. Si nos fijamos en la fotografía de la derecha, pues por ejemplo, nos vamos a encontrar con que una situación muy sencilla, es decir, simplemente con pintar el marco de la puerta, al final la hoja de la puerta y el paramento son muy similares en color, pero con pintar el marco de la puerta yo ya puedo entender que en ese espacio están pasando cosas y que me voy a encontrar ciertos elementos que son distintos o que tienen una función diferente. ¿Vale? Cuestiones más en el itinerario horizontal que nos podemos encontrar. Nos hablaban antes, ¿no?, cuando nos han presentado la estación de Vialia de Vigo, esos espacios que no tienen altura suficiente o que están por debajo de los 2,20, donde me puedo golpear. Bueno, pues hay elementos que los edificios históricos pues son y tienen esas ménsulas de madera preciosas que además a todos nos gusta y encima podemos verlas de cerca, ¿no?, y acercarnos y comprobar cómo son, a veces tan de cerca que empieza a correr un poco de peligro en nuestra integridad física, o espacios estupendos para el almacenaje de enseres varios, como suele ser la parte baja de las escaleras, en las que, bueno, no es lo ideal, pero por lo menos que estén esos muebles ahí o esos trastos evita que nos podamos meter y nos podamos acabar golpeando. Como nos decían antes también, nos decía José Luis, no solo porque no sea capaz de ver la escalera, sino porque voy distraído mirando el móvil, contestando un correo urgente o leyendo unos papeles, ¿no? Y continúo y como nada me lo impide, pues acabo en una zona que no es apta. En cuanto a los itinerarios verticales, tampoco vamos a abundar aquí ahora en escaleras, ascensores, etcétera, porque todos los conocemos y sabemos, o por lo menos tenemos la literatura suficiente como para ir a los mínimos que marca la normativa, pero sí que es verdad que podemos encontrarnos ciertos edificios como este museo en el que el itinerario vertical es prácticamente el leitmotiv del espacio. Es decir, tenemos un espacio expositivo que gira en torno a una gran rampa que lo que hace es permitirme pasar de la exposición que está en la planta de acceso al edificio a la parte que está en la planta primera del edificio. Y además, si os fijáis en la foto de la derecha, pues incluso jugamos con esa rampa y con el hueco que deja para generar un lucernario por el que nos entra luz desde la cubierta del edificio y puede bajar hasta la planta sótano que queda debajo. Es decir, podemos integrar un elemento que en principio pues se sitúa por razones de accesibilidad como un gran generador, ¿no?, de toda esa arquitectura interior del edificio que nos permite distribuir los espacios y además nos permite incluir, ya que estamos hablando de entornos saludables y nos comentarán después, pues por ejemplo la iluminación natural. Pero esto no es solo de los edificios modernos. Aquí os traigo una imagen de un colegio. Esto es un colegio en el que ya en los años 80, la foto que tenéis a la izquierda, se planteó construir una rampa en el colegio. Esa viene de origen, viene de serie. El arquitecto en su momento decidió que era bueno para cambiar del piso bajo al primer piso utilizar una rampa. Bueno, probablemente no, ya os lo digo porque está hecha la evaluación, esa rampa no cumple los estándares actuales, tiene más pendiente de la indicada, falta alguna meseta intermedia, pero estamos hablando de que ya había una voluntad y es una parte importante de lo que es el edificio. Ese edificio ya se construyó y se diseñó y se pensó con una rampa muy vinculada a su uso. Claro, al final es un colegio de infantil y primaria, pues obviamente los niños de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años, pues subir escaleras les cuesta más que subir por un plano inclinado. Hicieron una ampliación posterior, que es lo que veis ahí en las dos fotografías de la derecha. La de la derecha del todo no se aprecia muy bien la señal, pero ya os digo que lo que aparece es un SIA con una aspa roja encima, ¿vale? Porque es que eso es una rampa que se hizo en la ampliación porque se dieron cuenta de que habían dejado sin acceso al patio interior porque lo habían colocado todo escaleras, y entonces decidieron poner una rampa a posteriori, y la rampa pues es para saltos de esquí de invierno y cosas de estas, porque la velocidad que coges cuando llegas abajo pues es totalmente fuera de lo normal para una persona que no va en un vehículo motorizado. Más cuestiones que nos podemos encontrar, pues todo el tema de los aseos y los vestuarios. Bueno,
tenemos que tener cuidado con esto, porque el aseo que está a la izquierda, si yo os pregunto, pues probablemente todos me digáis, eso no es un aseo accesible. Bueno, para los dueños del local sí lo es que le han puesto una barra para que se pueda hacer la transferencia, ya, la transferencia la harán en helicóptero, porque no se puede aproximar una silla por ninguno de los lados. Si en vez de poner esa barra hubiéramos acercado el inodoro a una de las esquinas y hubiéramos colocado una barra de pared, pues por lo menos podríamos haber permitido una transferencia en uno solo de los lados, pero sí lo podríamos haber permitido. Y luego tenemos, por ejemplo, ese vestuario, un vestuario que se ha adaptado con unas dimensiones importantes, se ha eliminado el plato de ducha, es una piscina municipal, se ha eliminado el plato de ducha, se hace un pavimento continuo con un sumidero, se coloca un asiento que además es abatible para que se pueda utilizar, y se preocupan porque hay unas barras de apoyo. Claro, las barras de apoyo están puestas de tal manera que me pasa lo mismo que antes, con la silla yo no me puedo acercar al asiento, tengo que pasar por encima de la barra, y además hemos tenido la feliz idea de colocar el asiento para que yo apoye mi espalda contra el grifo. Entonces está muy bien, porque si es un grifo de pulsador, bueno, pues me dejaré caer y me caerá el agua encima. Si lo tengo que manipular, pues lo mismo le doy y me estoy achicharrando, me estoy helando porque no soy capaz de regular la salida del agua. Tenemos otros aseos que sí que lo son. Tenemos ahí un aseo, además del que está a vuestra derecha, es un aseo de un centro de día en el que se ha optado incluso por cambiar el cromatismo de paredes y de suelo de la zona de ducha, de la zona húmeda, para que se entienda bien, para que las personas mayores que van a usar ese centro pues entiendan perfectamente que en esa zona, salvo que se vayan a duchar, pues no deberían de estar, ¿no? Y luego tenemos, bueno, pues ya aseos altamente adaptados en el que nos podemos encontrar incluso, y por eso os traía la fotografía de la izquierda, un cambiador de personas, que veis justo en la esquina detrás de lo que es el inodoro hay un biombo y hay un cambiador para que las personas que por algún motivo pues no puedan transferirse al inodoro y necesiten cambiarse, lo puedan hacer ahí y puedan asistir igual a cualquier espectáculo, etcétera, porque tienen esa opción, ¿no?, de poder utilizarlo. ¿Vale? Elementos, por ejemplo, de emergencia y evacuación. Pues aquí os traigo una foto del mismo edificio. Es el mismo edificio, lo que pasa es que a la persona que diseñó ese edificio, en la planta primera le llegó la inspiración y dijo: voy a trasdosar toda la vía y le voy a hacer una cajita de pladur para que se detecte fácilmente y la gente no se me estampe contra ella, pero cuando llegó a la planta baja se le había olvidado lo que había diseñado en la primera, y entonces la vía está por fuera y te la puedes llevar por delante literalmente, ¿no? Pero bueno, hay soluciones de este tipo que se pueden llevar a cabo en los edificios existentes, en las que podemos facilitar ese uso a las personas. Y simplemente, ya para concluir, lo que quería transmitiros con esto es que estamos en un momento de cambio de paradigma, o deberíamos de estar en un momento de cambio de paradigma. Deberíamos dejar de hablar de accesibilidad universal, como nos decía José Luis antes, para pasar a hablar de diseño para todos. Cuando hablamos de accesibilidad universal, si recordáis el ejemplo de las rampas, nos sale esa pista de lanzamiento, ¿verdad?, porque lo hemos hecho a posteriori, porque había que adaptar un edificio y no lo teníamos muy claro desde el origen. Cuando pensamos en diseño para todos, pues nos queda ese museo, ¿verdad?, que todo el espacio central gira en torno a un elemento de accesibilidad que además facilita a todo el mundo que va a ver esa exposición el no tener que andar desplazándose por ascensores o por escaleras para pasar de una zona a otra, casi formando un espacio continuo, un recorrido continuo en el que no me tengo que generar un esfuerzo extra para poder moverme por el interior del edificio. Ahora mismo es en lo que estamos y es hacia donde debemos caminar, hacia ese diseño que sirva para todas las personas. Muchas gracias, Francisco Javier. Toca el turno de Julia Manzano, colaboradora de Green Building Council España, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid y máster en Sostenibilidad y Rehabilitación Energética por la Universidad Europea de Madrid. Julia ha participado en varios proyectos de arquitectura sostenible como consultora medioambiental y de eficiencia energética. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Me quito la mascarilla para que me entendáis un poco mejor, que si no es un poco incómodo. Lo primero, por supuesto,
daros las gracias en Arquitectura, a la Fundación 11, al Consejo, por organizar esta sesión para que podamos compartir hoy todas estas ideas y también, por supuesto, por contar con nosotros, con GBC España, para poder contaros qué es lo que hacemos en este sentido. Bueno, simplemente por aquellos que no nos conozcáis, yo provengo de GBCE. GBC somos una asociación sin ánimo de lucro. Trabajamos para un modelo más sostenible del sector de la edificación, con una idea de transversalidad en ese sector, de trabajar todos juntos, de aunar, de servir de plataforma de encuentro y de diálogo a los diferentes agentes que puedan formar parte. Dentro de las actividades que desarrollamos hacemos acciones de formación, hacemos también herramientas para facilitar la evaluación y la certificación de edificios en cuanto a sostenibilidad en todas sus versiones, en todo lo que ello implica. Colaboramos con administraciones públicas, hacemos proyectos internacionales, bueno, toda una serie de cuestiones. Estamos compuestos por más de 350 asociados de distinto tipo, buscando precisamente lo que decía, esa transversalidad en el sector, que estén representados al máximo posible entidades, empresas privadas, también, profesionales a título individual, independientes, arquitectos, ingenieros, biólogos, una representación variada. Nuestro objetivo fundamental es trabajar por un entorno construido sostenible, y dentro de esa idea de sostenibilidad, aunque también era parte del bloque anterior a quería ligar con esta segunda mesa sobre salud. Nosotros entendemos que la salud es algo indisoluble de la sostenibilidad. Si pensamos ya directamente en las primeras definiciones que había de desarrollo sostenible, ya quedaba patente esa idea desde el origen, con ese equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Como parte de ese bienestar social está precisamente la salud. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se lanzaron, que salieron en el año 2015, también ponen esto de relieve, mencionando uno de esos objetivos específicamente como salud y bienestar, el objetivo número 3. Pero solo de forma integrada entre todos esos objetivos se puede lograr ese desarrollo sostenible e inclusivo. ¿En qué momento estamos ahora? ¿Qué panorama tenemos por delante? Consideramos que ya todos estos trabajos previos, todas las COP que ha habido previamente, el Pacto Verde Europeo, nos ponen en una situación en la que ya ha habido mucha reflexión, ya tenemos mucha estrategia planteada, pero tenemos que ponernos en marcha y actuar. Y actuar fundamentalmente en esas 6 urgencias que nosotros detectamos dentro, en concreto, del sector de la edificación. La descarbonización, reducir las emisiones de carbono de los edificios. Sabemos que es uno de los sectores que más influye sobre el calentamiento global, sobre el cambio climático, y tenemos que abordarlo. Es, de hecho, la principal urgencia ahora mismo, con esa emergencia climática. El segundo sería la salud, que junto con la renovación integral y la sociedad resiliente se han puesto muy patentes en estos últimos años con esta pandemia. La necesidad de tratarlos dentro de la edificación, ese parque que tenemos construido, que es muy antiguo, que no cumple con unos estándares para satisfacer las necesidades que tenemos todos nosotros para que podamos vivir a gusto en ellos, y que también tienen que adecuarse a todos estos cambios que sabemos que se van a producir y por tanto tienen que perseguir esa resiliencia. La biodiversidad, que es uno de los grandes límites del planeta que más en riesgo está actualmente, de hecho, por encima del cambio climático, como muchas veces es el que más se menciona, y la economía circular y la gestión de los recursos. Hoy mismo hemos llegado al día en el que en España nos hemos consumido todos los recursos que tenemos para este año. Para que os hagáis una idea, tenemos que saber realmente cómo gestionar los recursos que estamos consumiendo y recuperarlos para no seguir consumiendo por encima de nuestras necesidades. ¿Por qué es importante tratar la salud de la edificación? ¿Por qué está dentro de esas urgencias? Bueno, con estas 2 imágenes lo que quería es, de alguna forma, todos, si nos vemos en estos 2 ambientes, tenemos una intuición sobre en qué espacio estaríamos mejor, seríamos más felices, estaríamos más sanos. Pero realmente no es solo que sea una intuición, no es algo que podamos pensar así porque tenemos esa idea en la cabeza. La Organización Mundial de la Salud llega a poner cifras a esto. El 23% de las muertes que hay al año en el mundo están relacionadas con el medio ambiente.
¿De qué manera nos influye el medio ambiente? A través de toda una serie de factores: contaminación del aire, la calidad del agua, ruido, radiaciones, bueno, toda una serie de cuestiones que de forma integral, relacionadas unas con otras, además, nos provocan, son unos factores de riesgo para nuestra salud. No solo son unos factores de riesgo, sino que además son capaces de proveernos ese bienestar que, como decía también Francisco antes, tiene que ser en todos los sentidos, no solo un bienestar físico, sino también un bienestar mental y social. Y con respecto a todos esos ambientes, los espacios interiores, los interiores de edificios, son en los que pasamos mayor parte de nuestro tiempo. Probablemente estas cifras ya las hayáis escuchado alguna vez. Pasamos en torno a un 85-90% del tiempo en espacios interiores. Cada vez esto empieza a aumentar más, cada vez estamos más en ciudades y tendemos a movernos más en espacios cerrados. Estos espacios cerrados no les hemos prestado quizás toda la atención que merecían en cuanto a salud. Muchas veces se habla de los entornos urbanos, de la contaminación urbana, pero no nos fijamos tanto en qué pasa dentro de los edificios, que incluso a veces pueden llegar a estar más contaminados. En los últimos años es verdad que, como nos han obligado a estar mucho tiempo encerrados además en un mismo espacio, muchas personas han empezado a ser más conscientes de ello. ¿Y qué nos ha permitido eso? Pues por un lado que se empiece a hablar mucho más, que se visibilice mucho más, que haya más interés, y también que las distintas organizaciones, entidades que veníamos ya trabajando mucho tiempo atrás sobre ello, nos hayamos podido conocer, hayamos visto lo que hacían otros y hayamos podido juntarnos. Estas son, cuando hablamos de salud en edificios, pues aparecen un montón de parámetros, de cuestiones que van a influir de forma negativa, pero también de forma positiva sobre nuestra salud, y que tenemos que poder medir y evaluar de qué manera lo están haciendo y qué tenemos que hacer para conseguir unos estándares razonables, unos estándares buenos. Ante toda esta diversidad, lo que planteamos fue organizar un foro en torno a toda esta temática, el Foro de Edificios y Salud, entre 3 organizaciones: el Consejo de la Arquitectura Técnica de España, el Clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León, AEICE, y nosotros desde GBC montamos toda una serie de grupos en torno a cada uno de los temas de bienestar hidrotérmico, temperaturas, humedades, calidad del aire, confort acústico, tratando temas de ruido, pero también de calidad de transmisión del sonido en las salas, iluminación, como decía Francisco también, la iluminación natural, que es de las mejores que podemos tener, pero también cómo la iluminación artificial puede proveernos la misma calidad en algunos casos, materiales, calidad del agua, el agua que suministramos en los edificios, que está muy regulado a nivel de suministro de compañía, pero luego a lo mejor tenemos un edificio con unas tuberías súper antiguas y estamos consumiendo todo lo que sale de esas tuberías. El grupo de ergonomía, movilidad y accesibilidad, que precisamente se coordinaba desde la Fundación 11 por parte de Carmen, electroclima, y luego un grupo muy transversal, muy distinto a todos los demás, en el que abordábamos las distintas tipologías: edificios de oficinas, edificios residenciales, docentes, qué cuestiones específicas eran más importantes, más relevantes en cada uno de ellos. En el grupo de ergonomía, movilidad y accesibilidad, por traer un ejemplo de qué es lo que se trabajaba en este foro, desde el punto de vista de que los edificios tienen que estar pensados para las personas, para que puedan desarrollar sus actividades de una forma satisfactoria, y desde esa evidencia de que no somos ninguno igual a otro, todos tenemos nuestras especificidades, nuestra diversidad en cada uno de nosotros, vimos cómo afecta la salud y la ergonomía a la salud, cómo afecta la accesibilidad y la ergonomía a la salud, tanto física como mental y social, en qué punto nos encontramos ahora mismo, dónde están las barreras, dónde está la normativa también, cómo se puede evaluar dentro de un edificio esa calidad en cuanto a ergonomía y accesibilidad, y qué estrategias podemos tener en cada una de las fases en las que vayamos a actuar, y algunos casos de éxito también. Todo esto forma parte de un libro, Edificios y Salud, que se editó con este trabajo, que está disponible para descargar de forma completamente gratuita
y poder consultarlo más en detalle. Del trabajo colaborativo sacamos 3 conclusiones fundamentales que fueron lo más enriquecedor. La primera es el cambiar esa idea de la salud en edificios o los edificios como responsables de algo que empeora nuestra salud. No, tenemos que pensar que los edificios son algo que puede mejorar nuestra salud, que puede favorecerla. Lo segundo, romper también un poco la idea de no, pero es que actuar para hacer un edificio más saludable no es rentable, es más caro. No podemos hablar de rentabilidad si no estamos considerando todas las cuestiones que van a afectar. Si no consideramos cómo aumenta la productividad, si no consideramos cómo se van a reducir luego también el gasto sanitario cuando se produce ya la enfermedad y tenemos que corregirla, no podemos hacer esa evaluación directamente. Y de hecho, ese es uno de los temas que más quedan por trabajar ahora mismo y que yo estoy encantada, si alguien tiene referencias o conocimientos sobre ello, por favor que lo comparta porque creo que sería muy importante. Y el tercero es precisamente el diálogo y la colaboración. De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el último de todos ellos, el objetivo 17, es alianzas para lograr los objetivos. Y con esta iniciativa se mostraba más la necesidad de poder juntar a toda la gente que ya tiene el conocimiento, que hay muchas personas que ya han trabajado sobre ello, para ponerlas en común, para llegar a un consenso, para permitir crear herramientas que faciliten a todos los demás. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, publicamos ese libro de edificios salud. Estamos encantados de contarlo, compartirlo lo máximo posible para intentar precisamente transmitir ese conocimiento de todos los expertos que han estado participando. También trabajamos hace un par de años en otro libro que se llamaba Salud, Espacios, Personas, precisamente analizando qué es un edificio saludable para luego poder desarrollar estas temáticas. Estamos trabajando también dentro de Salud, Espacios, Personas en una segunda versión para hablar sobre los factores cognitivos, ese se centra más en los aspectos fisiológicos. Y dentro de poquito tiempo, en junio, hay un congreso también sobre salud y arquitectura al que os invito a asistir si estáis interesados en Valladolid. Lo organizan nuestros compañeros del clúster de Castilla y León. Para trascender de estas acciones así más divulgativas, también hemos puesto en marcha un curso. Queremos que todas estas herramientas calen en cada uno de los profesionales que tengan esto a su disposición. Curso de construir un entorno saludable, un curso online con esos 4 modulitos en los que precisamente tratamos también algún aspecto de accesibilidad en cuanto a la movilidad activa, pero enfocado desde ese punto de vista. Y en nuestras herramientas de evaluación de sostenibilidad en edificios estamos incorporando, cambiando, mejorando todos los criterios que sean relativos a la consideración de los espacios saludables como espacios sostenibles en las 2 herramientas que nosotros trabajamos. DGNB Systems es una herramienta alemana que nosotros aquí adaptamos y gestionamos, y Verde, que es la que desarrollamos internamente. Y por último también tenemos que concretar esto en cosas que vayan empujando un poco más. Entonces, en el ámbito de la influencia hay una iniciativa ahora de la Comisión Europea para una consulta con expertos sobre criterios de compra pública ecológica para que luego las administraciones puedan utilizar esos criterios a la hora de elegir, de poner en sus pliegos unas exigencias. Nuestros expertos están colaborando ahí para poder aportar su conocimiento, y también estamos empezando una línea para incorporar dentro de todas estas ayudas a la rehabilitación que van a llegar ahora o que están llegando, se supone, tan importantes, criterios de salud, que aprovechemos la oportunidad que tenemos para, además de hacer edificios que sean muy eficientes energéticamente, que no perdamos esa oportunidad de hacer edificios también que sean saludables. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Le cedo la palabra a Christophe Amlot, director de Actis en España. Mediante la aplicación de criterios de ecodiseño, la firma diseña, produce y comercializa soluciones de aislamiento innovadoras, sostenibles y saludables que aportan cada vez más confort térmico y acústico. Adelante. Muchas gracias, Laura. Me voy a poner aquí porque no veo muy bien y entonces será más cómodo.
Bueno, yo les voy a hablar de soluciones de aislamiento en este caso. Entonces, claro, podría parecer un intruso dentro de lo que es la accesibilidad, pero hemos visto que está muy relacionado con el tema de la salud. De la salud, y entonces para nosotros volvemos a poner en el centro, el foco, en las personas. Entonces podemos conseguir edificios o entornos saludables solamente si ponemos a las personas en el centro de nuestra actividad. Entonces nosotros como fabricante es nuestra filosofía. La persona es lo primero y a partir de la persona empezamos a innovar para desarrollar soluciones que nos van a permitir que nuestros edificios sean más saludables, más confortables y más sostenibles. Entonces es un poco lo que les voy a presentar. Antes de empezar, también quería agradecer a Anan Arquitectura, con los que llevamos colaborando 15 años y que nos han ayudado a acercaros pues, nuestros fabricados, nuestras innovaciones y para ayudar a contribuir a una mayor sostenibilidad dentro del mundo de la construcción. Agradecer también a la Fundación 11 y por supuesto a todos ustedes por asistir. Actis en 2022, Actis actualmente es una empresa familiar que tiene 5 unidades de producción. Llevamos más de 40 años dentro del mundo del aislamiento, fabricando sistemas de aislamiento, con una facturación de unos 85 millones de euros en el 2021, 350 empleados, los 40 años que les mencionaba, y una presencia en 8 países actualmente en toda Europa. Pero más importante que todos estos datos son los 5% de la facturación que invertimos cada año en I+D, porque creemos sinceramente que la innovación es la clave para poder desarrollar pues, productos mucho más saludables, mucho más sostenibles y que van a ayudar a que nuestro planeta pues, sea un planeta mucho más agradable y más fácil de vivir, ¿no? Actualmente hemos depositado más de 25 patentes que demuestra pues, nuestra innovación en el mercado. Nuestras soluciones de aislamiento son innovadoras para conseguir un mejor confort, una mayor durabilidad. Los edificios pues, duran muchos años. Se considera que 50 años es lo mínimo para un edificio antes de ser rehabilitado. Todos los sistemas que incorporamos a estos edificios tienen que tener como mínimo esta durabilidad en cuanto a las prestaciones que van a aportar al edificio, ¿no? Innovación también para conseguir salud. La salud es fundamental. No solo la salud física, como ha comentado el compañero, sino la salud ambiental, la salud social. Ya veremos que contribuimos, podría parecer que no, pero contribuimos como empresa y como fabricante de soluciones de aislamiento, contribuimos a esta salud global en el sentido más amplio de la palabra. Y por supuesto a la sostenibilidad ambiental y social. Y sostenibilidad económica. Ponemos en el mercado soluciones asequibles que se pueden incorporar dentro de los proyectos de construcción. ¿Dónde reside nuestra innovación? Nuestra innovación reside en una tecnología que hemos desarrollado en estos 5 últimos años, que es la estructura alveolar de nuestros aislantes. Una estructura alveolar que aporta una serie de ventajas, no solo en cuanto a prestaciones, sino en cuanto a la sostenibilidad. ¿Por qué conseguimos esto? Pues porque desde el principio, cuando pensamos ya en innovar, en desarrollar nuevas tecnologías, lo hacemos aplicando criterios de ecodiseño. Alguien comentó antes que para conseguir edificios accesibles, sostenibles, es importante pensarlo desde el principio. Cuando fabricamos un producto es lo mismo. Si no lo hacemos desde el principio, seguramente no va a estar perfecto el producto. Entonces nosotros lo hacemos desde el principio. Entonces hemos desarrollado esta estructura alveolar y vamos a ver un poco las características y las ventajas que aporta. La estructura alveolar en forma de nido de abeja, lo primero que vamos a conseguir es encapsular aire en el interior. Desde un punto de vista global de lo que es el aislamiento,
pues todo se basa sobre el encapsulamiento de un gas aire o de cualquier otro tipo de gas. Pues una lana mineral, pues entre sus fibras atrapa aire, un poliestireno extruido, un plástico, pues encapsula dentro de unas células una serie de gases, etc. Hemos hecho lo mismo, hemos encapsulado este aire a través de una estructura alveolar. En cuanto a las prestaciones, no es suficiente encapsular el aire. Hemos ido un poco más allá y hemos aprovechado nuestros más de 40 años de experiencia en trabajar con láminas bajoemisivas para incorporar estas láminas bajoemisivas dentro de esta estructura alveolar, lo que nos permite aumentar el poder aislante de nuestro producto, de multiplicar por más de 3. Entonces, claro, es ahí donde reside la innovación. Aprovechar al máximo las capacidades, en este caso del aire, para conseguir un producto altamente eficiente. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Pues se aplica en cualquier parte del edificio, pues en techos, en trasdosados, tanto dentro como por detrás de las estructuras autoportantes, o con construcción tradicional en trasdosados cerámicos. También lo podemos aplicar, obviamente, en estructuras de entramado ligero. ¿Qué vamos a conseguir gracias a esta innovación y esta estructura alveolar en forma de nido de abeja? Vamos a conseguir un gran confort térmico y acústico. Un confort térmico que viene certificado, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con un DIT, con un marcado CE, que nos va a garantizar una conductividad de las más bajas del mercado, de 0,033. Es una conductividad muy baja. Vamos a tener certificada también la valorización de las cámaras de aire naturalmente presentes dentro de los cerramientos. Esto está certificado con DIT. Volvemos a lo mismo. No hay nada más sostenible que el aire. No hemos tenido que fabricar nada, no hemos tenido que transportar nada. Aprovechemos estas cámaras de aire que están presentes dentro de nuestro sistema constructivo para incrementar su poder aislante. Y es lo que hacemos. Ya veréis que tiene un impacto muy significativo en la sostenibilidad de las soluciones que ofrecemos. Y obviamente esto nos va a permitir cumplir con los criterios del DBHE, pero no solamente esto, incluso podemos cumplir con criterios mucho más exigentes, como veréis con los ejemplos de obra que les daré al final. Podemos cumplir con los criterios de casas pasivas, de consumo de energía casi nulo, con las certificaciones de LEED, de BREEAM, etc. Entonces tenemos obviamente sobre estas soluciones un marcado CE, documentos técnicos de aplicación, ASERMI, etc. Una pequeña puntualización sobre los documentos. Las certificaciones no son sellos que ponemos aquí en una presentación. El DIT, por ejemplo, es un verdadero documento de consulta, donde pueden ver un poco cómo no solo se certifican las prestaciones, sino cómo se aplica en obra y cómo conseguir sacar el máximo partido a estas soluciones que desarrollamos. También aportamos un confort acústico, que es fundamental para la salud de las personas. Gracias a estas espumas absorbentes que incorporamos dentro del aislante, del hecho de que sea estanco al aire, el ruido se transmite a través del aire. Si corto esta transmisión, voy a reducir el nivel acústico, voy a mejorar el confort acústico del usuario. Vamos a atrapar verdaderamente el ruido dentro del aislante. Aparte, estamos hablando de productos con una gran resiliencia, una gran flexibilidad, y amortigua toda esta energía cinética que se produce con el sonido. Cuando combinamos nuestras soluciones con sistemas constructivos, como pueden ser placas de yeso, ladrillos, etc., vamos a construir un verdadero sistema resorte-masa. Y es lo que nos va a permitir obtener grandes prestaciones desde un punto de vista acústico, y nos va a permitir, obviamente, cumplir con las exigencias del DBHR. Otro factor que se incorporó dentro del código técnico que se publicó en el 2019 es el tema de la estanqueidad. La estanqueidad es fundamental. No podemos obviar la estanqueidad si queremos conseguir edificios de consumo de energía casi nulo. Entonces hay que tratarlo. Actualmente se trata añadiendo nuevos productos. Aquí hemos desarrollado un producto que nos permite, con una sola solución, conseguir el confort térmico, acústico y esta estanqueidad. La estanqueidad va a tener un impacto directo sobre el consumo energético del edificio, porque vamos a minimizar las renovaciones de aire que vamos a tener. Obviamente todo el aire frío que entra en invierno lo vamos a tener que enfriar, o calentar, perdón. En verano lo tendremos que enfriar. Entonces, cuanto menos aire entre del exterior sin tratar,
más ahorro de energía tendremos. Entonces, nuestro producto pues, tiene una estanqueidad total al aire, una estanqueidad al vapor de agua, vamos a evitar cualquier riesgo de condensación, incorpora una doble barrera de vapor, muy importante para evitar condensaciones, no solo en invierno, sino también en verano, que también se pueden producir. No voy aquí a entrar en detalle porque sería un poco largo de explicar, pero se pueden producir condensaciones. Con este producto evitaremos estas condensaciones tanto en invierno como en verano. Y al ser un material hidrófobo nos va a permitir también cumplir con el DBHS, pudiendo en muchos casos evitar pues, el revoco de mortero hidrófugo, ganando espacio, haciendo pues, los espacios mucho más saludables y mucho más amplios. Es un producto duradero, como os decía al inicio, no es suficiente que un producto sea eficiente, que tenga buenas prestaciones, sino que tiene que durar toda la vida útil del edificio. Llevamos más de 40 años trabajando con estos materiales, sabemos que obviamente pues, cumplen con esta durabilidad, son resistentes a la humedad, resistentes al aire, no sufren erosión en el tiempo, mantenemos sus prestaciones estables durante toda la vida útil del edificio, no se aplastan gracias a esta estructura alveolar. Volvemos a esta estructura alveolar que nos aporta buenas características, pero también una excelente resistencia mecánica a lo largo del tiempo. Si mi aislante se aplasta con el tiempo, voy a tener unas partes del edificio sin aislar y nos va a generar problemas posteriores de humedades, de puentes térmicos. Entonces, es muy importante la resistencia mecánica, que en este caso es superior a 50 años, ¿no? Saludable, fundamental. Tenemos que tener entornos saludables, como decía Julia, ¿no? Como decía Julia, pasamos más del 80% dentro de los edificios. El aire interior, o sea, nos preocupamos mucho del aire exterior, pero el aire interior está mucho más contaminado que el aire exterior. Entonces, es hora de que a la hora de diseñar los edificios tengamos esto en cuenta e incorporemos soluciones verdaderamente saludables. Entonces, en este caso, el panel Ibris que les estoy presentando cumple con estas exigencias. En este caso, respecto a las emisiones de compuestos orgánicos volátiles, cumplimos con estándares pues, muy exigentes como el Sistema A+ de Francia, la certificación BREEAM o la certificación LEED, que tienen exigencias, y en función del cumplimiento de esto nos van a dar mayores puntuaciones para conseguir una mejor calificación para estos estándares de calidad del aire interior. No tenemos ninguna emisión de compuesto orgánico volátil detectada una vez que está además trasdosado, cero fibras irritantes ni agentes químicos nocivos para las personas. Aparte de la salud, obviamente también está la sostenibilidad. Entonces la sostenibilidad, pues, todos hablamos de sostenibilidad y a veces parece un cajón desastre donde metemos todo y queda muy bien, pues por los tiempos que corren, hablar de sostenibilidad. Pero hay que demostrar que realmente nuestros sistemas o nuestros edificios son sostenibles. De alguna forma tenemos que certificar lo que estamos diciendo. Entonces, en el caso del Ibris, obviamente disponemos de la declaración ambiental de producto, y en base a esta declaración ambiental de producto hemos determinado los kilos de CO2 por metro cuadrado equivalente. Entonces, estamos frente a uno de los productos más sostenibles del mercado. Estamos hablando de un producto que, para que se hagan una idea, no sé si se aprecian los valores desde aquí, 2,4 kilos de CO2 por metro cuadrado para el Ibris, frente a una lana de roca que está en 4,2, si no me equivoco. O sea, estamos hablando de la mitad. Y ya no hablamos ni del poliuretano, que vemos un resurgir del poliuretano, si bien es verdad que tiene muy buenas prestaciones térmicas, pero a nivel de impacto medioambiental es un desastre. Entonces, tenemos que seleccionar opciones que realmente y verdaderamente sean sostenibles. Para que sea sostenible no es suficiente con que tengan buenas prestaciones, también tiene que ser 100% reciclable. Practicamos lo que es la ecofabricación, tenemos un proceso de cero residuos, como os decía, practicamos también el ecodiseño, con lo cual desde el primer momento, cuando ya empezamos a pensar en el producto, pensamos en todo el proceso de fabricación, transporte, instalación, desmontaje y finalmente el reciclado del producto. Entonces nos lleva a optimizar pues, todas las fases. Utilizamos todos los desechos que se producen dentro de la fabricación, transportamos estos desechos, los trituramos, los regranulamos
y reinyectamos esta materia prima dentro de nuestro proceso constructivo o de fabricación. Todo esto, obviamente, pues es muy bonito, lo cuento aquí en una presentación, pero esto ha desembocado en una certificación que en este caso es una certificación de circularidad de la economía. Es muy importante. Otra vez, Julia comentaba de que ya habíamos agotado los recursos en España ya a esta fecha. Entonces tenemos que reutilizar, no podemos seguir viviendo como si los recursos fueran ilimitados, expoliando nuestro planeta y creando un perjuicio a las personas que vivimos en él. Entonces, todo esto que les acabo de contar viene refrendado con una certificación Cradle to Cradle. ¿Qué es la certificación Cradle to Cradle? Pues toma en cuenta lo que es la sostenibilidad de forma global, es decir, la salud, la reutilización de los materiales, el uso de energía renovable en la fabricación de estos materiales, una gestión del agua óptima y una responsabilidad social también, o sea, incluye también la responsabilidad social. Lo interesante además de esta certificación Cradle to Cradle, que hay muy pocos dentro del mundo del aislamiento que disponen de esta certificación, creo que hay menos de 20 a nivel mundial, o sea, para que vean un poco dónde nos ha llevado la innovación. Lo interesante también de esta certificación Cradle to Cradle es que nos va a ayudar a mejorar la puntuación que podamos obtener con los certificados BREEAM y LEED. Entonces es muy interesante desde un punto de vista de sostenibilidad, pero también si ustedes diseñan pues, edificios con este tipo de certificación, les va a mejorar obviamente la clasificación. Y para terminar, algunas referencias de obra donde hemos aplicado nuestros productos, en este caso la tecnología alveolar Ibris. En este caso son 30 viviendas unifamiliares en Arroyomolinos con Zanda Home, el promotor. El arquitecto es José Manuel Sanz, que tuvimos el placer de conocer en uno de estos eventos aquí en Fundación de la ONCE. Ahora no recuerdo si hace 4 o 5 años, han habido tantos que ya no recuerdo. Donde colocamos el panel Ibris en trasdosado, se combinaba con un sistema SATE, nos permitió reducir el espesor del SATE al tener altas prestaciones el panel en el trasdosado. Aparte de todo esto, de ofrecer estos productos al mercado, ofrecemos también un servicio de asesoramiento sobre la selección del mejor sistema de aislamiento y un servicio de cálculos de coeficientes de transmisión, riesgos de condensación, etcétera. Otra obra es el Turo de la Peira. Me gusta mucho esta obra porque es una obra muy emblemática de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona. En este caso se trata de un polideportivo donde también se colocó nuestra solución y que fue premiado en la última conferencia del clima en el 2021 como uno de los proyectos más sostenibles, donde también aplicamos en este caso nuestro producto y que contribuyó a que obtuviese una mejor calificación en LEED. Otro proyecto, en este caso de Madrid, de Italin Muebles, realizado por Molior Arquitectura, con el sello medioambiental BREEAM, es en la calle Montalbán, donde colocamos el panel Ibris. Igual algunos de ustedes conocen esta obra, es una reforma integral, donde obviamente se aplicaban pues, unos criterios de sostenibilidad, donde aplicamos el Ibris en el trasdosado. Entonces estamos hablando de los áticos más caros de España. También hemos hecho viviendas sociales, no es más caro por el aislante, obviamente. Y para finalizar, una obra quizás más pequeña, pero la puse porque es donde se ha aplicado pues, criterios de energía de consumo casi nulo, en este caso de Passive House, donde hemos aplicado el panel Ibris, que nos ha permitido conseguir el aislamiento térmico, acústico y también la estanqueidad. La estanqueidad en este caso se ha encargado a nuestro panel Ibris consiguiendo un test de blow order de 0,3, que es un nivel ya muy elevado, antes de poner el trasdosado que después mejora aún más la estanqueidad. Resumiendo, ofrecemos soluciones que van a aportar confort térmico, verano-invierno, confort acústico, estanqueidad, saludable, ausencia de compuestos orgánicos volátiles y de cualquier producto nocivo para las personas, una eficacia energética duradera, fundamental, y una reciclabilidad infinita, lo que nos va a permitir tener un balance carbono para nuestro producto positivo y al fin y al cabo contribuir a una mayor eficiencia energética dentro del sector de la construcción. Muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, Christoph. En representación de ENER Arquitectura, contamos con la intervención de Alberto Sáez, director de proyectos del estudio y máster en Dirección Integral de Proyectos y Activos Inmobiliarios, con 18 años de experiencia en arquitectura hospitalaria y gestión de proyectos de gran complejidad. Bienvenido. Gracias. Voy a ponerme de pie, yo creo más cercano para todos. No sé si está la presentación. Vale. Bueno, antes de nada agradecer a ENER Arquitectura y a la Fundación 11 por darnos la oportunidad de compartir nuestra visión. Comienzo presentándonos. ENER Arquitectura, desde el 2006, somos un equipo joven, con ganas, con 15 años de experiencia, principalmente en el sector sanitario, y a día de hoy pues ya contamos con 2.300.000 metros cuadrados de obra, de proyectos, entre obras y proyectos. ¿Por qué es importante hablar de entornos saludables y de bienestar? Pues principalmente porque todo lo contrario genera exclusión, genera desorientación, genera soledad. Y creo que son parámetros que tenemos que eludir en el día a día. Pensar en el bienestar, yo creo que es un concepto que tenemos, que es importante para nuestra actividad, y no solamente en nuestra actividad, sino en muchos campos profesionales, ¿no? Como su significado indica, es el estado de una persona en el que se hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somótica y psíquica. Creo que todos queremos este estado a todas horas del día. ¿Cómo logramos espacios saludables? Pues principalmente pensando en el bienestar. Los indicadores que actualmente tenemos engloban distintos tipos de usuarios, personas con discapacidad, sin discapacidad, personas con necesidades especiales, ancianos. Todo ello bajo la aplicación de los parámetros del diseño universal, diseño para todos, pero eso en una infraestructura como la hospitalaria se hace inclusivo, porque al final es el día a día, todos estos usuarios conviven en estas infraestructuras. ¿Cómo se aplica la arquitectura en la arquitectura hospitalaria? Desde nuestro compromiso, principalmente en generar espacios saludables, mejorar la calidad y la vida de los usuarios y, sobre todo, dar un sentido de coherencia, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Desde el diseño, pues generando una arquitectura integradora, una arquitectura focalizada, cognoscitiva, con el empleo de materiales, luz, iluminación, orientación y, sobre todo, fomentando también las interrelaciones espaciales entre los usuarios. Desde una arquitectura integradora, en una infraestructura hospitalaria, como veis, no solamente existen restricciones de movimientos de usuarios con discapacidad, sin discapacidad y demás, sino que es mucho más restrictivo porque existen usuarios pues, que están encamados, que presentan lesiones, que al final pues, hacen un marco de convivencia mucho más complejo. Y principalmente podemos pensar que por la morfología que tiene el edificio, por su función, pues prácticamente esta funcionalidad vendría innata, pues no, también presenta problemas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Nosotros desde la concepción del diseño ya no solamente contemplamos los parámetros estrictamente funcionales y estéticos de lo que es el edificio, sino que ya entran en función desde el inicio de la concepción del proyecto, toda la experiencia del usuario, su percepción, sus restricciones de movimiento, son puntos que condicionan un proyecto desde el inicio. La arquitectura cognoscitiva, es decir, cómo afecta nuestra arquitectura y nuestro diseño de los espacios a los sentidos de las personas. Es muy importante, ¿no? Desde la elección de los materiales, desde la flexibilidad de los espacios, pues bueno, son indicadores que tienen que estar presentes siempre, ¿no? Y bueno, lo vamos a ir viendo a continuación. La luz natural, principalmente la falta de luz natural de los espacios, pues genera problemas físicos y psíquicos. La luz es importantísima para la recuperación de las personas y para generar ese bienestar. La interrupción del ciclo circadiano genera desorientación. Entonces, o sea, son puntos que la luz natural es indispensable, ¿no? Es el vestíbulo del centro de protonterapia que
que hay en Pozuelo, que hemos hecho, pues al final decidimos bañar los espacios con la máxima iluminación posible. Los colores y las texturas, la psicología de los colores, pues obviamente a todos nos afectan, ¿no? Es decir, utilizar rojos pues nos aumenta la capacidad de concentración, estrés, ir a colores en determinado tipo de estancias más calmados, verdes, azules, pues al final son parámetros que utilizamos porque afectan en la recuperación de los pacientes y de los usuarios. Las texturas naturales nos ayudan a relajarnos. Como podéis ver en la imagen, es el centro de prototerapia que os hablaba, que al final es un punto que tú entras a un búnker para recibir un tratamiento que es lo menos sensible que existe, ¿no? Pues lo acompañamos con gradaciones de la iluminación, de temperatura, para ayudar a los pacientes a relajar su estado emocional. La orientación, yo creo que es una de las cosas que más nos puede agobiar dentro de un edificio, y más sobre una infraestructura como es un hospital, que es muy grande, ¿no? Pues el tener una desorientación pues genera agobio y angustia, ¿no? Pues es importante pues, ubicarse dentro del edificio mediante la utilización de colores para distinguir las áreas, ubicarse dentro del edificio desde la percepción visual de los espacios reconocibles. El wayfinding y la ubicación de hitos, o sea, no solamente la señalética es importante, sino que bien acompañada con espacios representativos, pues genera sentido de orientación, ¿no? Esto que podéis ver es el acceso del Hospital de Córdoba que hicimos, que al final desde el propio acceso se ha generado como un hito, un espacio de relación que marca el inicio de las circulaciones dentro del edificio y de su acceso. La higiene acústica. Pues la música genera calma, genera el desestrés que muchas veces los usuarios buscan. ¿Por qué en los hospitales no existe música? Pues son preguntas que realmente pues, estimulan los sentidos. Pues, creo que debería haber más música en muchos espacios, ¿no? Siempre de una manera contenida. Al mismo tiempo, en contraprestación, también es importante que en los edificios existan espacios de intimidad, espacios de silencio. Entonces, la acústica es importantísima, ¿no? Tanto como potenciarla como aislarla, ¿no? La integración de los usuarios y los profesionales, pues las personas transmiten confianza. En este mundo de accesibilidad, pues al final la empatía es prácticamente un grado indispensable, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos ayudar? ¿Y cómo ayudamos? Fomentando entornos de relación social, desde el que una espera no sea un espacio donde se acumulan sillas y personas, sino que puedan tener esa conexión empática, desde incluso zonas exteriores de reunión social espontánea, ¿no? Como son las plazas que colocamos en los edificios, ¿no? Y sobre todo también el entorno natural, como la inclusión de la naturaleza dentro de los edificios ayuda y potencia los sentidos de las personas, ¿no? La arquitectura biofílica, pues al final, cuando una persona está en un entorno como más natural, relaja su estrés, su nivel de estrés y realmente pues ayuda. Esto es el caso del hospital de Collado Villalba que hicimos, donde las cubiertas y el paisaje se introducen en el interior del edificio y bueno, las cubiertas en sí son espacios de dispersión y de relación de personas. Y ya para concluir, desde Neuroarquitectura nuestra responsabilidad va mucho más allá de dar respuesta a planes funcionales complejos en edificios sanitarios que tienen una función muy concreta o una respuesta estética a los edificios. No se pelea, o sea, hay que pensar más allá en una arquitectura más plural, una arquitectura que permita una convivencia inclusiva, ¿no? Y sobre todo que dé respuestas a las necesidades de los usuarios en cuanto a la restricción de sus movimientos, así como a dar respuesta a sus emociones y bienestar. Nada más. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, esto se lo voy a dar a Erika. Yo creo que me acerco ahí. Por aquí. A ver. Muy bien, ahora damos paso a Erika Ibargüen, responsable del Departamento de Especificación de SICA, quien nos detallará las revolucionarias soluciones de la compañía, pionera en la fabricación de materiales empleados en sellado, pegado, impermeabilización, reparación y refuerzo y protección de estructuras. Bienvenida, Erika. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a ANAN Arquitectura, como también a la Fundación 11 por invitarnos a SICA para venir y explicar un poco nuestras soluciones. Pero también, previamente, queríamos hacer una pequeña reflexión y a lo cual hemos invitado, bueno, nos han preparado un vídeo, si podemos colocarlo, un arquitecto sordo del INCASOL, Instituto Catalán del Suelo, donde nos explica un poco su experiencia como arquitecto, luego como usuario de los edificios y como persona sorda. No sé si tengo que señalar para darle otro. Hola a todos, me llamo Oscar Jiménez, tengo 47 años y soy arquitecto. Trabajo en el Instituto Catalán del Suelo de Barcelona. Soy sordo profundo de nacimiento. Llevo un audífono y puedo oír ruidos, música, pero no comprendo las palabras solamente por audición. No puedo hablar por teléfono, pero me puedo comunicar con lengua oral, leo los labios y también me comunico con lengua de signos. Me han pedido que hable de accesibilidad. La accesibilidad en arquitectura normalmente se relaciona solamente con barreras arquitectónicas, pero hay también otro tipo de barreras en los edificios, en la calle, en los puestos de trabajo, en los espacios de ocio, que son las barreras de comunicación. Las personas sordas somos diferentes. Algunas se comunican de forma oral, otras con lengua de signos y otras son bilingües, pero todas tenemos una necesidad común, que es la de eliminar las barreras de comunicación. ¿Cómo podemos hacerlo? Una cosa básica es que las personas sordas no oímos o no oímos bien. Entonces, por tanto, hay que buscar una manera de presentar la información de forma visual, nunca solamente de forma auditiva. Algunas ideas serían la subtitulación. Es un sistema que permite la accesibilidad a todas las personas sordas. Películas, vídeos, documentales, cursos de formación en la empresa con subtitulación en directo o videoconferencias con subtitulación, sistemas de transcripción automática. Así que cuando diseñamos un espacio, pues podemos poner pantallas para que se puedan poner esos subtítulos y que también puedan, por ejemplo, incluir a un intérprete de lengua de signos. Con un intérprete de lengua de signos, las personas sordas que conocen esta lengua, es una lengua natural para muchas personas sordas, pues les permite el acceso completo. Se puede contratar y también hay servicios de intermediación de intérpretes de lengua de signos y también se puede contratar un intérprete en videoconferencia. Hay que pensar en poner paneles informativos donde incluir la información o imágenes, por ejemplo, en los transportes públicos, en los hospitales, en las oficinas, en los espacios públicos. Si damos la información solamente a través de un altavoz, pues las personas sordas no nos enteramos. Por ejemplo, si voy en un tren y dicen que salgamos del vagón, pues los sordos siempre somos los últimos. Hay que usar también señales luminosas, por ejemplo, alarmas de incendios, bucles magnéticos y sistemas de microfonía remota. También en los edificios son importantes para que las condiciones acústicas sean óptimas. Algunas personas sordas oyen con implantes o con audífonos. En este caso necesitan que haya poca distancia y poco ruido de fondo.
es importante que tener en cuenta la visibilidad. Las personas sordas han de estar necesitan espacios amplios donde tengan un campo amplio de visión, pues por ejemplo sin paredes o con paredes de cristal. Y algunas cosas muy evidentes, pues el correo electrónico en vez del teléfono, y en los grupos de WhatsApp no utilicéis mensajes de voz. Bueno, y nada más, un saludo desde Barcelona y que tengáis una buena jornada de trabajo. Adiós. Pues hemos tenido aquí la ayuda, la intervención de este arquitecto, de Óscar, que pudimos conocerlo cuando íbamos a explicarles las soluciones constructivas y poder comunicarnos como personas, porque también es importante que nosotros, las personas oyentes, podamos comunicarnos con otros grupos también. Y ahí están los valores de las empresas, ¿no? Los valores de la formación, los valores de aproximarnos a personas con capacidades distintas, por no decir también discapacidades, porque al fin y al cabo podemos aprovechar. Y entonces queríamos hacer esta pequeña introducción porque a partir de ahí hablaremos de soluciones, ¿no? No solamente creo yo que este foro se tendría que enfocar pues, a lo bueno, lo sostenible, lo saludables que somos como fabricantes, sino también la parte social y la parte de comunicación. Entonces, ahora sí entraré a la parte que para lo que venía a explicar. ¿Qué hacemos desde SICA? ¿Cómo apostamos como SICA la parte de entornos saludables? Estamos trabajando la industrialización y la industrialización nos aporta esos entornos saludables, que es porque al construir, a industrializar elementos constructivos o al industrializar edificación, podemos nosotros elevar los estándares de calidades, con lo cual vamos a hacer un control mejor y una mejor aplicación y vamos a valorizar también los productos que estamos colocando. Y ahí SICA tiene mucho que aportar también. Las nuevas tecnologías de poliuretanos. Tenemos una nueva tecnología que es el SICA Perform, que estamos nosotros pues, promoviendo también en la aplicación de la edificación, tanto sea para la impermeabilización o para los pavimentos. Entonces, en general, toda esta evolución nos está permitiendo también pues, ofrecer pues, soluciones mucho más saludables. También lo que es la tecnología de líderes de pegados y sellados con el PowerCure, que también esto pues, nos está brindando nuevas expectativas y ventanas, ventanas me refiero de ejecución de aplicación, para poder nosotros aportar en la construcción. Las soluciones de SICA en lo que son los proyectos que están buscando sellos LEED, BREEAM y verdes, nosotros estamos aportando todas las certificaciones que necesitáis, ¿no? Para vuestras edificaciones y me refiero pues, a los proyectistas y podemos pues, aportar esta información. Y también la misma producción de SICA para nuestros materiales estamos ayudando a una reducción del CO2 porque nos estamos preocupando cómo hacemos ese procedimiento, ese proceso para esta fabricación. Y medimos la sostenibilidad desde nuestra producción como también la investigación. Dentro de lo que es nuestra apuesta en los entornos saludables y hablando de la documentación, ¿no? Básica de salubridad, creo que hemos hecho una selección, para no hablar de todos los sistemas que sí tenemos entrada en este punto, vamos a hablar sobre lo que sería la protección frente a la humedad. Tenemos diferentes tipos de revestimientos, diferentes tipos de morteros que nos aportan en este punto de la salubridad y estamos hablando, pues, por ejemplo, de soluciones, por ejemplo, para revestimiento de fachadas. Podríamos poder ampliar la información en el momento que bueno, se nos dé más oportunidad porque ahora tenemos los minutos contados. Luego también tenemos este pavimento sin olor, que también esto es muy importante, pavimentos de una evolución mucho más allá a base de poliuretanos y también tendríamos la protección de lo que sería el gas radón, que es otro punto
que estamos ahora dando a conocer, porque ya ha sido aprobado hace más de un año esta nueva normativa donde entra en vigencia, y estamos prácticamente ajustándonos a las necesidades de los estudios de arquitectura que nos van pidiendo esta información. SICA, en su apuesta de la sostenibilidad, hace poco presentó su libro blanco, el libro blanco de la sostenibilidad de SICA, como facilitador de soluciones sostenibles para la construcción y para la industria. Nuestro lema más importante es más valor, menos impacto. Esto es no solamente un lema, sino es una realidad, porque en todo lo que es la producción y la fabricación de nuestros materiales se tienen en cuenta estos 6 puntos, lo que sería pues, la búsqueda de soluciones más sostenibles, la acción por el clima, el compromiso, luego la energía, agua, la gestión y el control de lo que sean las aguas y residuos en nuestra producción, y la seguridad ocupacional. Entonces, en todo esto, para nosotros es muy importante trasladarlo, ¿no?, a nuestros interlocutores cuando vamos a hacer la asistencia a los proyectos arquitectónicos, y también la comunicación a las propiedades, porque se ha hablado hoy mismo, ¿no?, sobre la sostenibilidad, que es una caja de Pandora, porque todo el mundo habla de sostenibilidad, pero en realidad cómo se mide esto, ¿no? Y es el compromiso del propio fabricante y trasladar esta información. SICA entiende la sostenibilidad en 2 vertientes, ¿no?, que es la hacia adentro, buscando mejorar las tecnologías para ser más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, y también hacia afuera, que sería haciendo grandes esfuerzos en lo que sería la investigación del I+D, ¿vale?, para poder ser capaces de aportar en la edificación lo que sería confort, salubridad, eficiencia energética, bueno, y también sostenibilidad en los edificios que se están construyendo. Con todo esto, nosotros lo que queremos trasladaros el día de hoy es que la apuesta de nuestra compañía en lo que son los valores que hoy hemos presentado, ¿no?, el cómo estamos intentando integrar generalmente nuestro aporte como fabricantes también a otros grupos, también estamos hablando de lo que sería nuestros valores en cuanto a la producción que estamos haciendo de nuestros productos sostenibles. Ya está. Muchas gracias.